Antes que nada, pues darte las gracias por sacar tiempo para estar con nosotros, para charlar de este libro. Y me gustaría pues empezar preguntándote por el título del mismo, por ese Volvieron y son millones. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por el interés en hacerme esta entrevista. Veo el libro ahí detrás, además. Bueno, el título es un título en el que intenté expresar dos cosas, ¿no? Por la segunda parte del título, que es en la que nos fijamos todas menos, que es el proceso de cambio en Bolivia. Pero la primera parte, Volvieron y son millones, hace referencia pues a una forma metafórica de conceptualizar la relación entre las luchas de Tupac Katari y cómo él muere y cómo eso se recupera y es una parte fundamental de la memoria social y política boliviana sobre la que se construye el proceso, ¿no? Yo lo comentaba hace poco en otras circunstancias. O sea, creo que las frases de Tupac Katari y luego el catarismo y la recuperación de la memoria de Katari son fundamentales, pero incluso más allá de cuál sea la formulación de la frase, es una frase que tiene para mí un poder de movilización y un poder épico y metafórico pues muy importante, ¿no? Y de ahí el título del libro, que tengo que decir ahora que no nos oye nadie, que costó, porque bueno, la editorial al principio no hacía mucha gracia, pero bueno, finalmente conseguimos que se quedara ahí y creo que es un acierto y lo agradezco a la editorial también. Comparto muy acertadamente ese título. Y hablas a lo largo del libro de la memoria larga y la memoria corta. No sé qué importancia tiene y la dimensión a la hora de poder explicar el sentir de la sociedad boliviana. Bueno, memoria larga y memoria corta son digamos, sí, un marco analítico o un desarrollo conceptual de una autora, yo creo que muy importante, una parte de su obra para entender la Bolivia contemporánea, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que en Oprimidos pero no vencidos planteaba este marco para poder entender mejor los diferentes tiempos, las diferentes memorias, los diferentes espacios de la sociedad boliviana. A mí me parece que era, honestamente, de las pocas, no soy muy original, lo utiliza muchísima gente y creo que es un recurso fantástico y no solo para Bolivia, yo lo he utilizado en más contextos, ¿no? En contextos de sociedades con diferentes memorias, con diferentes sujetos colectivos, conflictuados o no. Eh, pero lo que creo es que, bueno, ella misma en los años 80 fue muy importante para el catarismo porque formó parte de la recuperación de la memoria de Qatar y de la formulación del catarismo en general en el taller de historia oral de la UNSA, pero a mí me parecía sobre todo que era una de las únicas formas posibles de intentar encontrar un hilo conductor en el que poder resumir en 40 o 50 páginas eh, hacer una síntesis de lo que es Bolivia hasta cierto punto y que me llevara a intentar pues cimentar la explicación de lo que viene después. Entonces me pareció extremadamente útil, me parece que recoge muchas cosas, otras se quedan fuera, sin duda. Alguien me decía en una presentación, ¿no? Pues ya quizá tenemos que hablar de memoria, en la memoria larga ya también meter al Estado republicano, ¿no? Porque ya forma parte y tal. Lo que pasa es que yo creo que sí, pero bueno, yo intentaba abrir como dos tradiciones diferentes, que se encuentran, que se desencuentran, que se encuentran. Entonces, bueno, me parece que honestamente es un marco de trabajo muy potente para sociedades con tiempos diferentes, pues, sociedades abigarradas, sociedades con muchos sujetos colectivos, con ciclos de politización muy fuertes. Bueno, a mí me parece un marco estupendo y es de Silvia Rivera y realmente fue lo que me permitió intentar sintetizar algunas cosas, por eso lo utilicé. Y también en el libro nos hablas de tres momentos clave en esta memoria larga. Sin hacer demasiado spoiler, porque obviamente recomiendo a todos los que nos están escuchando que lean el libro, no sé si nos podrías resumir esos tres momentos. Bueno, pues vamos a hacer un poco de spoiler, pero no mucho. Eh, bueno, yo escogí esos tres momentos porque consideré que me servían de apoyo, que nos servían de apoyo y sobre todo este libro está pensado, no está pensado para Bolivia, está escrito desde fuera de Bolivia, sin intención de usurpar ninguna voz y está hecho para entender cosas desde aquí, que yo creo que,
bueno, pues nos cuesta a veces entender, nos falta información, o solo nos relacionamos con determinadas panoramas o perspectivas políticas. Entonces, bueno, quería aportar un poco eso. Escogí esos 3 eventos que ahora comentaré porque creo que definen muy bien esa especie de pasado social formalizado de las historias de Bolivia, ¿no? Porque siempre se habla de la historia con mayúscula, pero yo creo que hay muchas historias en minúscula y en plural que están ahí y que son fundamentales para entender la Bolivia contemporánea. Entonces yo elegí 3 momentos históricos de la memoria larga, es decir, de la memoria de los indios, relacionada con los indios, que nos pudieran mostrar, pues eso, toda la pluralidad de acciones ligadas a ese sujeto colectivo, ¿no? A los indios. Elegí primero el mítico cerco de Tupac Katari, que es, hago referencia pues, a un cerco que tuvo lugar en 1781, si no me equivoco, sí, 1781, en la ciudad de La Paz, y como resultado, como desenlace, pues la muerte, el asesinato de Tupac Katari, que es descuartizado supuestamente por 4 caballos, y cuando muere dice: a mí me matarán, pero volveré y seré millones. De ahí la frase. O volveré en millones, hay diferentes formulaciones, pero bueno, ese es el planteamiento, ¿no? Ese cerco es importante, no solamente, y no voy a hacer spoiler, pero es importante no solamente por el momento, sino porque es algo que se repite constantemente en momentos de convulsión en Bolivia. Siempre se recupera un imaginario de indios acosando la ciudad, de indios cercando las ciudades, de bloqueos, y también es verdad que se ha convertido en un bloqueo, en un repertorio, perdón, de acción colectiva importante. Entonces me parece importante recordarlo porque para mí es un imaginario recurrente, ¿no? Y muy poderoso. Y creo que es fundamental para entender por lo menos los últimos 40 años de Bolivia, por lo menos, creo que mucho más, pero por lo menos seguro esos, ¿no? Sobre todo desde de la vuelta, de la recuperación del catarismo. El otro momento que escojo es el de Zárate Vilca. Zárate Vilca, la referencia que vamos a Zárate Vilca. Zárate Vilca Pedro Zárate Vilca fue un indio también que formó parte, bueno, tuvo una parte importante en la Guerra Civil de Bolivia, liberales conservadores, se cambió de bando y finalmente acabó encabezando su propia rebelión indígena. Es un personaje ciertamente controvertido porque, claro, siempre está la pureza ideológica y, claro, los indios siempre están de un lado. Entonces me interesaba también poner sobre la mesa cómo hay diferentes abanicos de actuación y diferentes momentos y personajes controvertidos que pueden ser indios, verdes, azules, amarillos, pero que hay bueno, diferentes repertorios también, que no solo es el bloqueo, y que es muy importante también el bloqueo, el cerco, etcétera, pero que hay otros repertorios de acción colectiva que también deberían de entrar a formar parte de esas memorias variadas. Y el tercero, que para mí es el más importante, quiero decir, Zárate Vilca también forma parte de esas tramas comunitarias del país, está ahí, hay muchísimos libros sobre él, o sea, no es un personaje secundario ni mucho menos, hay muy buenos libros de la historia de la Pilar Mendieta, pero me interesaba marcarlo porque es un personaje que tiene rupturas, que tiene apoyos de un lado, luego de otro, que él en realidad estaba de una forma, luego de otra, entonces, bueno, marcar eso también, ¿no? Las posibilidades y sobre todo digamos, los límites del indio permitido, hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no. Y el último evento que yo elijo, que para mí es el más interesante, es el Congreso Indigenal. El Congreso Indigenal es un congreso que se celebra en La Paz en 1945. Estoy mirando la chuleta, no la tengo aquí, me lo suelo saber de memoria, pero bueno, en 1945, que es un congreso en el cual es un congreso que pone final a una serie de acciones previas por todo el país, en el cual se había construido una agenda propositiva basada en cuestiones indias específicamente. Y ese congreso indigenal lo que hace yo creo que es fundamental, pero lo que está mostrando es una negociación y agencia, no solo bloqueo, no solo cerco, que también es fundamental, sino también se generan espacios en los cuales se pueden construir medidas concretas respecto bueno, pues a la mayoría del país. Es muy interesante porque, bueno, es previo a la Revolución del 52, pone sobre la mesa muchas cosas, es pionero a nivel latinoamericano, de hecho viene gente de México, y yo creo que es un congreso en el que se ponen sobre la mesa las bases de lo que luego sería probablemente el indigenismo, pero sobre todo la capacidad de poder negociar cosas. Habrá más momentos seguramente, y habrá personas que digan, bueno, pues hay otros más importantes o menos, pero a mí el Congreso Indígena me parecía muy importante por eso, porque es una entrada
donde en teoría se abole el pongueaje y el mitaje, que son sistemas heredados de la colonia a través de las cuales trabajaban los... O sea, una agenda propositiva de, si quieres, por decirlo un poco, de políticas públicas específicas diseñadas para romper con esa desigualdad. Y que, tal y como dices, hay muchas formas de movilización política en Bolivia, pero quizás una de las que más nos choquen en este momento en una Europa, digamos que bastante aletargada, sean esas movilizaciones, esos cercos, incluso llegando a la tortura y asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. No sé si realmente Bolivia es una sociedad muy acostumbrada a este tipo de movilizaciones, a la conflictividad, a reclamar las peticiones de una forma, digamos que más activa o más, digamos que candente. Eh, yo a eso le he dado como mucho pensamiento, porque es verdad que cuando, como tú dices, vienes de un contexto como europeo, vamos a dejarlo ahí, pues ciertamente comprender determinados repertorios de acción colectiva pues cuesta. Entonces, lo primero que a mí me parece importante plantearnos, ¿no?, es como en Bolivia ciertamente es una sociedad con un grado importante de insurreccionalidad. Eso es así. Pero creo que no hay que explicarlo tanto desde un punto de vista endógeno o de que sean más especiales, sino de un punto de vista en el cual las desigualdades estructurales evidentemente marcan. Quiero decir, cuando no tienes nada que perder, pues a lo mejor te movilizas más, no lo sé, esa sería una teoría, hay muchas, ¿no? Pero evidentemente una desigualdad estructural, una exclusión sistemática, pues acaba saliendo por algún lado, ¿no? Y entonces esa insurreccionalidad, por decirlo así, pues forma parte del país. Luego, y no lo digo como algo malo, estoy hablando de repertorios de movilización, estoy hablando de una insurreccionalidad muy, muy potente. Luego pensemos que el sector tradicional de apoyo y de construcción del Estado del 52 en Bolivia es el sector minero. Si lo queremos traer un poco a España, ahora no, porque ya no hay minas, pero en la época en la que los mineros se movilizaban, yo vengo de una ciudad donde se movilizaban los astilleros también, los repertorios no eran los que hay ahora. O sea, quemar una rueda era lo mínimo que se podía hacer, interrumpir el tráfico, utilizar dinamita. Es decir, los repertorios de movilización, por decirlo así, de los sujetos vanguardizados desde una perspectiva obrera clásica, y podemos discutir eso, los repertorios de movilización son unos repertorios clásicos, pues bueno, con una contundencia y una tradición y una fortaleza, y eso se ha ido perdiendo también. Podríamos discutir por qué, pero aquí se ha ido perdiendo. En el caso de Bolivia, además, esa tradición insurreccional, por llamarlo así, no sé si se podría decir sí, pero bueno, por decirlo así, es algo que es constante, que por desgracia se lleva, hay víctimas, tú mencionabas a Illanes, ¿no?, pero hay muchísimas víctimas constantemente en las marchas por la vida, en los de, o sea, el valor de la vida y la muerte es muy relativo, por decirlo así. Y entonces yo creo también que cuando ha habido movimientos insurreccionales organizados, me refiero a momentos armados de lucha política, también en algunos casos se ha intentado, por ejemplo en el caso del EGTK, enlazar esos momentos de insurreccionalidad, no de forma vanguardista tipo el Ejército de Liberación Nacional o las guerrillas más clásicas, foquistas, ¿no?, sino intentar poner sobre la mesa la capacidad de movilización, pero que no viene determinada ni por una vanguardia, sino por las propias condiciones estructurales de la población excluida mayoritariamente. Entonces, en el caso de Illanes, era un caso de una negociación con los mineros, con los cooperativistas, que también son un sector muy especial de la minería, no es un sector de la minería tradicional, porque en algunos casos son hasta casi pequeños empresarios, es decir, es una cosa ahí, es una forma de minería muy especial, que viene producto de un decreto de cierre de minas. Es decir, bueno, todo está relacionado, pero en todo caso es producto de una negociación política. Lo que está claro es que el nivel al que llegan las confrontaciones en determinados momentos pues demuestra también pues eso, esa insurreccionalidad, y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. La parte mala, por decirlo así, es que cuando esos niveles se normalizan, si no subes al siguiente nivel no tiene efecto. No sé si me explico. Entonces, claro,
llega un momento en el que o pones 10 muertos más, no sé si me entienden. Entonces, claro, esto también es una trampa, porque si no hay 150 bloqueos, pues no sirve para nada. Entonces, la costumbre cotidiana a un bloqueo, o sea, la tolerancia a un bloqueo es absolutamente normal, y a 1, y a 2, y a 5, y a tener que buscar transporte, en La Paz sobre todo me refiero. Entonces, bueno, también la otra parte es esa, que claro, los repertorios de movilización son tan altos y están establecidos de una manera tan, pues sí, conflictiva en muchos casos, que claro, al final demanda también la repetición de esos códigos, y en unas de esas, pues claro, hay víctimas yo creo que inesperadas y desde luego no deseadas, como fue la muerte del viceministro Llanes, que era un gran político y un gran negociador. Y también observamos en el país una clara tendencia a la tensión entre el indigenismo y la modernidad. No sé cómo se han intentado conciliar políticamente estas dos visiones, a veces también atravesadas por políticas extractivistas, podríamos llegar a decir. Eso sería una pregunta para más o menos una enciclopedia, pero bueno, voy a intentar contestarla. Yo creo que hay muchas tensiones en Bolivia, desde luego una es entre la modernidad, o lo que podríamos llamar modernidad, lo que podríamos llamar indigenismo, lo que podríamos llamar indianismo, que no es lo mismo también, y luego el extractivismo. Yo le dedico un capítulo a esto del extractivismo porque creo que la lectura que tenemos, o que se tiene en determinados círculos sobre el extractivismo, se ha convertido en una especie de lenguaje político para condenar determinadas prácticas de determinados regímenes en América Latina. Y yo creo que es fundamental entender que la entrada de la modernidad, y ahí sí, en la colonialidad del poder y en todas esas cosas que se produce no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo, pero en América Latina y en Bolivia en concreto, a través del Cerro de Potosí, condicionan sin ninguna duda la forma de inserción de estos países en la economía mundo, es decir, productores de materias primas, pero productores en el sentido más primario de la palabra. Procesos muy largos de dependencia, procesos muy largos de, insisto, materias primas que ahora se venden, pero que en un momento ni siquiera formaban parte de ese circuito de ventas, sino que eran propiedad de las coronas correspondientes a través del sistema económico. Entonces, claro, cuando hay cambios quiero decir, la extracción ha estado ahí durante mucho tiempo. Hay países que extraen muchísimo más que algunos países de América Latina. Entonces, cuando ves que se aplica lo de extractivismo a determinados países de América Latina, dejamos fuera países como Canadá o como Rusia, porque ellos no lo hacen en su propio espacio, Rusia sí, un poco más, pero Canadá no, pero luego lo hacen en América Latina. Entonces, es extractivista, no sabemos si es extractivista o no, pero sí se aplica de forma contundente a determinados procesos en los cuales, a partir de las rentas extraídas de las materias primas, se intenta hacer una redistribución del ingreso, no de la riqueza, es que ni siquiera es de la riqueza, es del ingreso. Cuando eso provoca tanto revuelo y de repente aparece una crítica que yo no digo que no tenga fundamento, yo creo que a nadie le gusta depender de la extracción de las materias primas, creo que no tiene ningún sentido ni discutirlo, pero claro, cuando ya se empieza a construir toda una base de cuestionamiento político en función de una cuestión estructural que creo que hay que sentarse y revisarla, porque además los datos son controvertidos. Había más dependencia, en el caso de Bolivia, con los datos del FMI, había más dependencia de la extracción en el momento neoliberal que en el año 2016. Entonces, yo creo que eso hay que tomarse, no estoy diciendo, y siempre lo digo, que haya que volverse en ningún caso, pero de ninguna cosa, ni de las materias primas ni del turismo, es decir, lo de la dependencia económica creo que es una cosa muy complicada y hay que hablar de modelos productivos y todo eso. Pero cuando sistemáticamente se utiliza un lenguaje para de alguna manera describir precisamente, o mejor, olvidar la entrada en la modernidad de determinados países con sus indios, con sus condiciones estructurales, con su colonialidad del poder, pues bueno, yo creo que eso es una dimensión que hay que tener en cuenta. Sí que esto me hace muy impopular, porque no es nada, lo sé, pero creo que también estas cosas hay que discutirlas. No para hacer ni muchísimo menos una avanza del desarrollismo, pero sí para poner sobre la mesa por qué es tan revolucionario, y lo digo con todas las letras, por qué es tan revolucionario hacer una redistribución del ingreso en función de una nacionalización de las materias primas, en función de tu soberanía sobre ellas.
Entonces, claro, cuando eso se convierte en tan revolucionario y genera tanto impacto, creo que merece una lectura mucho más reposada. Y sorprende que a veces esos discursos que acusan de extractivismo a países como Bolivia no se aplican incluso en el propio Estado español cuando el litio tiene que ser extraído de una mina de Cáceres o cuando los macroparques eólicos asolan Galicia. O sea que, como tú bien dices, comparten que es un discurso cínico en gran parte. O como cuando nosotros, que somos gallegos, vamos a pescar por ahí, esquilmamos los bancos de pesca, pero Efectivamente. eso no es extractivismo. Ujú. Entonces, claro, o como Canadá, las minas, eso decía. Entonces es como... encima además es que es muy curioso porque extractivismo no es una palabra que no está ni en el diccionario, es una cosa impresionante. Entonces te das cuenta que nace en un momento que es una herramienta teórica muy fuerte para analizar cosas, pero creo que hay que plantearse utilizarla de forma absolutamente punitiva para describir determinadas cosas. Yo no creo que a nadie le guste ser dependiente de un recurso y tener un monocultivo que te haga depender del petróleo. Es que no, pero creo que hay que matizar las cosas y antes de, pues bueno, pensar un poco en que hay una cuestión estructural que a lo mejor es complicada de resolver en 10 años o en 15, y aunque no lo sea, porque creo que sí lo es, en pensar que, bueno, que puede haber alternativas, que puede haber discusiones, pero no, es como, no sé, es algo que me llama mucho la atención y que me hace muy impopular, pero bueno, es mi forma de entenderlo, de intentar aportar algo a ese debate. Y también hemos visto como en ese proceso, tú bien decías, en el que se han repercutido las ganancias fruto de los recursos naturales en en amplios sectores de las clases sociales, ha nacido una clase media que, si bien ha bebido esas políticas de la Revolución Boliviana, con el paso del tiempo ha costado un poco, digamos, que fidelizar ese sentimiento de apego a la revolución y en muchos casos incluso se han convertido en secciones reaccionarios frente a ella y sobre todo frente a la política del MAS. No sé cómo definirías este proceso. Pues mira, en el 2018 hubo en Bolivia un debate sobre este tema, sobre las clases medias, creo que quizás orientado a reflexionar sobre las elecciones del 19, porque lo que dices es muy cierto, ¿no? Hay una, efectivamente, toda esta redistribución tiene un efecto en que un número muy grande de bolivianos y bolivianas pues son jóvenes que han crecido ya con el proceso de cambio, que no tienen demasiada memoria sobre lo que ocurría antes y que entienden que esto forma parte de, pues bueno, de un proceso natural, por decirlo así, naturalizado, ¿no? Y que no tiene detrás toda una lucha bueno, pues de muchos años. Esos jóvenes son una pieza fundamental, evidentemente votan bueno, y son importantes. Pero yo creo que los sectores que se vanguardizan, por decirlo así, en el año 2019, aparte de los jóvenes que también, por supuesto, y de sectores populares, sin duda, porque también los había, eh, lo que se vanguardiza más es la clase media tradicional. Es decir, no la clase media, vamos a decir lo que para mí es lo que podríamos entender como la burguesía actual en Bolivia, que es india, allí le llaman chola, es una forma un tanto despectiva, pero yo no lo uso tanto despectivo, sino como un vocablo cotidiano. Es una burguesía, es gente que compra telas en China, las lleva al alto, quiero decir, es la burguesía en el sentido casi clásico de la palabra, ¿no? Y esa gente es clase media no tradicional. ¿Por qué? Porque tiene este componente, bueno, pues más racializado, etcétera. Que no están necesariamente a favor del proceso, que eso también es importante. Pero sí que es verdad que son nuevas, entre comillas, clases medias, ¿no? Porque sobre todo vienen del comercio y también de otras actividades. Los que más se vanguardizan, digamos, en términos de números en el año 2019, y ya hay bastante material que lo define, ¿no? Y también perfiles de mujeres que trabajan en casa, más de casa, es decir, un perfil como bastante definido. Son las clases medias tradicionales que trabajan en la universidad, los médicos, los profesionales liberales, eh, y que vienen de la clase media tradicional y que yo creo que además, bueno, pues es una reacción a lo que estaba ocurriendo, ¿no? A lo que ocurría. Es decir, de alguna forma no son protagonistas del proceso porque no lo son. Y bueno, eso puede ocurrir durante un tiempo, pero llega un momento en el que hay una reacción a ese cambio, porque ese cambio lo que produce es que
digamos, personas que no podían ascender a determinados puestos ascienden, indianizan, entran, no piden perdón y hacen pues lo que puede hacer cualquier ciudadano y ciudadana de Bolivia, bien o mal, pero no desde un punto de vista de exclusión. Entonces, claro, yo creo que eso sacude profundamente los cimientos del, bueno, pues del Estado republicano y de la aventura del MAS, que podía durar un tiempo, pero no más. Entonces yo creo que es más una cuestión de las clases medias tradicionales. Y es algo muy relacionado, por ejemplo, que yo siempre lo relaciono, y avísame si me enrollo mucho porque tengo tendencia a hablar mucho, que yo lo relaciono, por ejemplo, lo hablaba hace poco también con el tema de la mítica hegemonía, ¿no? Que es un concepto ya muy manido del que yo a veces me pierdo ya. Yo utilizo el clásico de Gramsci, ¿no? Cuando se habla de hegemonía en Bolivia y se habla de la hegemonía plebeya y tal, yo creo que sí hay momentos contextuales en los cuales lo nacional popular y lo plebeyo es hegemónico. Pero cuando en 2019, desde 2016 ya, vemos quiénes se vanguardizan y cuando vemos que el supuesto vacío de poder a lo que está haciendo referencia es a la toma del poder por las fuerzas de seguridad, policía, militares, a lo mejor no había tanta hegemonía. A lo mejor se descuidaron determinados sectores. No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo, bueno, pues un diagnóstico. Y desde luego las personas que se vanguardizan, yo creo que sí formaban parte de esas personas que, bueno, que se sentían excluidas de ese proceso y que para mí tiene mucho que ver con clases medias tradicionales, lo que allí se denomina en las encuestas amas de casa, ¿no? Pues mujeres que trabajan dentro de la unidad doméstica y sí, y también muchas personas descontentas con el proceso, ¿no? Bueno, por las razones que sea. Y también sectores populares, ¿eh? O sea, no es una movilización menor, pero sí que confluyen. Las clases medias tradicionales tienen un papel fundamental. Si vemos el tema de los médicos, o sea, las huelgas de los médicos, las huelgas corporativas de médicos, el papel de la universidad, el papel fundamental de la universidad, o sea, en esas movilizaciones del 16 al 19, pues claro, son médicos, universidad, profesión, o sea, es como un retrato muy claro, ¿no? Totalmente. Y dando un pequeño salto ahora a la política internacional, no sé qué supone para Bolivia la entrada en el ALBA. Bueno, cuando Bolivia entra en el ALBA, en el momento en el que entra en el ALBA, bueno, pues supone desde luego un respaldo político para el país, sin duda, una inscripción en una alianza que en ese momento, ahora es un poco diferente, pero en ese momento tenía un contenido muy fuerte de intentar contestar a otros esquemas regionales. Podríamos discutir con mayor o menor éxito, pero era un intento de discutirlo. Y desde luego lo que pone sobre la mesa es la fuerte vinculación entre no solo los dos países, sino también entre dos líderes, que eran Hugo Chávez y Evo Morales, una vinculación personal, una vinculación yo creo que con muchas cosas en común y bueno, pone sobre la mesa un apoyo, una forma de hacer las cosas. También el ALBA permite una transferencia de fondos para programas de transferencia condicionada que son fundamentales para el arranque en Bolivia con el programa, por ejemplo, Evo Cumple, en el cual esa financiación tiene un papel fundamental. Yo creo que en ese momento en el que había esa especie de contrahegemonía, lo llamaría yo, o contestación de la hegemonía por parte de Hugo Chávez, la hegemonía regional, e intentar construir otro tipo de, yo creo que la entrada en el ALBA fue fundamental, y sobre todo en términos económicos, que también, pero sobre todo en términos de posicionamiento político y también de poner sobre la mesa la importancia de las alianzas regionales. Ujú. Curiosamente, en Occidente y también especialmente en España, con la relación que tenemos con América Latina, se nos vendía la relación entre Bolivia y Venezuela con una relación poco menos que de supeditación de Bolivia al gobierno de Hugo Chávez. No sé si realmente esto fue así, personalmente considero que no, pero no sé si nos podrías explicar la relación real entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Evo Morales. Pero yo real no me la sé. Yo te puedo contar lo que yo más o menos cuento en el libro, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente Hugo Chávez es una figura fundamental para entender la historia de América Latina, pese a quien pese, porque creo que pone sobre la mesa y revuelve muchos esquemas que estaban ya muy implantados en la región y contesta y le pasa lo mismo que a Evo. No es una persona que mira a los ojos y te dice que no, y es no, y no mira para abajo. Entonces yo creo que eso, la actitud es una cosa, bueno, pues
que un indio o un zambo, en el caso de Hugo Chávez, pues te mire y te diga que no, pues bueno, tiene mucho de, bueno, pues de contestación a lo señorial, de contestación a lo establecido, que un indio sea presidente, que un zambo, o sea, son cosas. Creo que tiene importante eso, pero creo que además de la parte simbólica tiene una parte económica fundamental de asistencia y ayuda a proyectos, no sé, de izquierda, llamémoslo como queramos, de transformación, vamos a decirlo así, también quizá de colaboración política, pero en el caso de Bolivia lo cuentan, hay varias menciones que hago en el libro, ¿no? Hay una película, hay un documental de Oliver Stone, si no me equivoco. Hay como varias cosas, ¿no? sobre esta relación entre Hugo Chávez y Evo. Yo no sé cuál es la verdad y cuál es la mentira, pero desde luego lo que sí hay es un vínculo que es evidente y luego hay, aparte de lo personal, que también es importante sin duda, lo que hay es un respaldo de Venezuela a lo que estaba cuando estaba en pleno proceso constituyente en 2008, que hay un intento de golpe de Estado, el respaldo de Hugo Chávez al proceso constituyente y el pararse y decir, no me acuerdo cuál era la frase, váyanse de aquí, antes de no lo recuerdo, pues creo que es fundamental, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay un respaldo a un proceso que está siendo muy difícil, muy confrontativo, que se hizo lo mejor que se pudo, pero que además lo vamos a apoyar de una manera determinada. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, también es verdad que luego las cosas han ido cambiando, las relaciones también, el propio Alba, Hugo Chávez desaparece, hay otro liderazgo, es muy difícil suceder los grandes liderazgos, tanto de Evo como de Hugo Chávez, no quisiera yo que me tocara ese papel, entonces las cosas cambian, pero la relación de fraternidad, por decirlo así, o digamos de simpatía, eso sigue. Y yo creo que eso en un momento es fundamental y creo que no solo para Bolivia, creo que es fundamental que hay un grupo de, y no solo es Hugo Chávez tampoco, creo que hay un grupo, aunque Hugo Chávez y Evo Morales dan para mucho, yo lo digo en el libro, lo dejo ahí, creo que había que hacer un estudio en serio sobre descolonizar los liderazgos, o sea, porque las formas, eso, el zambo y el indio, o sea, es como que es muy poderoso, ¿no? Pero además creo que hay un grupo de personas que coinciden temporalmente, que no solo es Hugo Chávez, es Néstor Kirchner, es Lula, es gente que a partir de enfrentarse a un tratado concreto empiezan a construir una idea de una semiperiferia autónoma, con ideas propias y con capacidad de negociar sobre sus cosas, que es algo que parece como, no sé, como muy simple, pero que en realidad se muestra realmente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento, esa coincidencia, esa forma de hacer las maneras de entender que lo regional es fundamental, la UNASUR, el ALBAN, pues yo creo que es muy importante. Y creo que eso, independientemente de que las cosas hayan ido cambiando, porque han ido cambiando, también hay crisis económicas, etcétera, yo creo que eso sigue siendo un elemento muy importante a tener en cuenta. Y hablando también en el plano internacional, me gustaría preguntarte por esa disputa histórica que Bolivia mantiene con Chile y esa campaña de Mar para Bolivia. No sé si nos podrías resumir un poco la evolución de esta lucha y también el estado actual de la misma. Eh, es difícil, pero bueno. Bueno, la diferencia, el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile tiene una larga historia, viene de la Guerra del Pacífico. Eh, Bolivia habría nacido como estado con mar. Bueno, hay una larga historia sobre esto, hay una guerra, se firmó un tratado en el cual, bueno, pues esa parte de Bolivia, del litoral, pues pasa a formar parte de Chile. Y es un tratado que pone fin a una guerra y que se reconoce como pérdida de guerra. Sin embargo, por hacer el cuento corto, nunca ha dejado de ser una reivindicación de Bolivia esa salida, ¿no? Lo que yo trato en el libro, y sabiendo que es un tema complejo y complicado, yo lo que trato es precisamente de descomplicarlo un poco, ¿no? Porque creo que, bueno, históricamente ha habido diferentes momentos, ¿no? De la demanda, está el mítico abrazo de Charaña con Pinochet, luego estaban los reportes, o sea, ha habido como varios momentos de negociación y de distensión constantemente, ¿no? Pero sí es verdad que cuando, bueno, pues cuando digamos hay gobiernos afines, pues se entiende que a lo mejor es más fácil resolver esos diferendos. Y sin embargo, lo que hace Bolivia es demandar a Chile en La Haya para intentar encontrar una solución internacional al conflicto.
yo me meto en ese jardín, porque es un jardín. Ay, perdón, utilizo una metáfora pésima en estos días de Eso jardín, está pero mejor. me refiero a otro tipo de jardín. No me he dado cuenta. Me estaba refiriendo a un sitio, eso, a un charco. Vamos a quitarlo del jardín y dejar charco. Me meto en ese charco porque creo que hay una lectura del tiempo judicial que desde que Bolivia presenta la demanda en el 13 hasta que se resuelve en el 18, eh, creo que hay un tiempo en el cual la sociedad boliviana acompaña esa demanda, porque además está presente en el proceso de socialización boliviana siempre, todo el tiempo, bueno, desde que yo recuerdo, hay desfiles, se enseñan en las escuelas, o sea, forma parte de la estatalidad boliviana. Pero creo que más allá del fallo de La Haya, creo que es importante e interesante pensar eh, que esos 5 años de juicio, que finalmente, insisto, Bolivia pierde, aunque podríamos luego, vamos a entrar un poco más en un minutito sobre eso, creo que es un tiempo en el cual se abre la posibilidad y la capacidad de reformular la imaginación sobre el mar para Bolivia y los términos de ese mar para Bolivia. La demanda ante La Haya no recurre el Tratado de la Guerra, lo cual me parece extremadamente inteligente. Lo que pasa es que lo que está planteando en una corte internacional es que la corte obligue a un país a negociar, que yo no soy jurista, pero es verdad que son competencias que en una corte internacional, bueno, pues obligar a negociar no es una competencia que entre en esa corte, pero sí que en cualquier caso, que es a lo que yo voy, ¿no? Abre un periodo de reformulación de ese imaginario del mar, de reconstrucción de los viejos mitos sobre el mar, y que se convierte finalmente pues, en un periodo, insisto, pese a que la Corte acaba fallando, que Chile no tiene obligación de negociar, aunque insta la negociación, pues creo que abre todo un momento pues eso, de reformulación de imaginarios, de campañas como El mar nos une, mar para Bolivia, y creo que, y esto es otro de esos charcos, ¿no? Es un momento en el cual se genera una política no de gobierno, sino de Estado sobre el mar, porque en todos los eventos de La Haya o en parte de ellos participan expresidentes de gobierno de Bolivia. Hablo de Carlos Mesa, hablo del propio Eduardo Rodríguez Belché, que fue un agente importantísimo en la formulación de la demanda. Hablo de Rubén Costa, que era líder de la oposición y viaja en la fase de los alegatos. Es decir, más allá de los enfrentamientos políticos cotidianos, sí que se genera en un momento de Carlos Mesa, que me había olvidado, sí se genera como bueno, pues una necesidad de entender que esto iba más allá de un planteamiento del gobierno del MAS. Lo que pasa es que yo creo que precisamente sacar la sentencia o la demanda de los términos clásicos territoriales, es decir, quiero que me des este trozo o te demando un tratado, creo que también generó, desde mi punto de vista, me parece muy novedoso y muy interesante y muy creativo. Pero es verdad que también generó, digamos, unas expectativas de victoria respecto a una cosa determinada que no se va a dar, porque aunque el fallo hubiera sido positivo, no hubiera desencadenado necesariamente un mar para Bolivia, hubiese obligado a negociar, y en la negociación tú puedes decir que no, porque ya en un tratado has tenido que cederlo. Yo creo que hay quizás también el momento político que era, pero creo que también lo delicado del tema, porque está tan presente en la estatalidad de Bolivia, es muy difícil pues encontrar salida. Y luego hay una cosa que es fundamental en este conflicto, en este diferendo, si nos ponemos estrictos en términos territoriales, hay que contar con Perú. Perú es un elemento fundamental, ya lo fue en su momento y lo sigue siendo, y de hecho sigue teniendo resoluciones de La Haya. Entonces, plantearlo como un conflicto bilateral solo, pues es complicado. Aún así, yo lo que rescato es eso, es esa lectura de cómo se construye una política de Estado en un momento determinado, ¿no? Y se saca una demanda sobre una cuestión territorial, se saca de lo territorial. A mí eso me parece muy interesante. ¿Cómo está ahora? Bueno, de hecho, la Constitución aprobada en 2009 establece pues eso, que hay que mantener el tema del mar para Bolivia como algo vivo. Pues bueno, después de 2018, viene 2019, todo esto queda interrumpido, obviamente, y ahora pues desde digamos la subida al poder de Boris, de que Boric es presidente, pues lo mismo, se asume que como hay gobiernos más o menos afines, eso iría a funcionar de una forma determinada.
ha habido un encuentro entre Boric y Luis Arce, pero no parece que la agenda marítima sea una prioridad ahora mismo. De hecho, es muy interesante porque hace unas semanas empezaron a sacar en Twitter pues twitters de Boric cuando era diputado, que se apoyaba el mar para Bolivia, bueno, estas cosas, ¿no? Yo no creo que haya una solución a corto plazo y desde luego no hay una solución si Perú no está presente y eso sí que es, ya sería rizar el rizo. Pero creo que sería interesante por lo menos hablar, negociar, dialogar, porque creo que es la forma de resolver estas cuestiones. Quiero decir, en términos estrictos, tener mar, bueno, hay muchos países que no tienen mar y no, eso no les hace un país más o menos poderoso. Pero también creo que el poder de ese imaginario merece la pena, pues bueno, explorar un diálogo, ver cómo se puede abordar, etc. Es verdad que en el fragor de esta primera demanda, Chile lo que hizo fue demandar a Bolivia sobre un cauce internacional, un curso de agua internacional que transcurre por la frontera entre Bolivia y Chile, que es el Silala, que es un manantial que es de cauce internacional. Esa sí es una demanda más clásica, ¿no? Más centrada en un recurso concreto que si es internacional tiene unas características y si no lo es tiene otras. Ahí está. A mí me da un poco la sensación también de que, bueno, mientras transcurre una demanda, pues bueno, va pasando el tiempo, entonces, bueno, pues hay ahí como un proceso, en fin. Yo en todo caso, más allá de la simpatía que genera, porque es una reclamación que genera mucha simpatía, pero que está atada a un tratado. Entonces, no sé si hay muchas posibilidades de saltarse eso revisando el tratado. Y desde luego en eso sí tendría que estar presente Perú. Pero creo que el dialogar y el intentar explorar otras soluciones me parece fundamental. Y también me parece importante remarcar que esos años de periodo judicial, por mucho, porque luego han dicho que era una cuestión electoralista y bueno, independientemente de que lo sea o no, yo creo que obviar que durante esos 5 años hubo una movilización impresionante en la que la mayoría de los bolivianos y bolivianas estaban de acuerdo por encima de sus planteamientos políticos específicos, a mí me parece que es muy interesante. Por lo menos, bueno, pues darle un pensamiento, ¿no? Y luego tener una sentencia en La Haya que se sale del clásico territorial, pues creo que también, creo que habría que, bueno, pues rescatar algunos elementos positivos de esa experiencia. Y pasamos de una experiencia positiva y de bastante concordancia entre los bolivianos a una que fue todo lo contrario. Esas elecciones de 2019 que terminan con una grave crisis política y el posterior golpe de Estado contra Evo Morales. No sé qué factores consideras que fueron clave para llegar a esta situación y la posterior represión militar y también en qué falló el proceso revolucionario para, digamos, no lograr impedir esta reacción violenta. Pues mira, yo en qué falló no lo sé. No te lo podría decir. Supongo que habrá varias cosas que se pasaron por alto. Hay algunas cosas que son evidentes, han sido errores reconocidos por los propios protagonistas. Uno de ellos es el referéndum de 2016. A mí no me cabe duda de que eso, reconocido por los propios, por las propias personas que lo promulgaron, pues sí fue un error. Pero no fue un error de Evo Morales, fue un error de más gente, no es un error personal, fue una decisión política que se tomó en un momento determinado, pero no por una persona, se tomó por grupos de apoyo. Hay que decir, esta cosa luego de, no, una decisión política que se toma colectivamente, equivocada o no, y luego falla o no, y entonces no es culpa de Evo, no, fue una decisión colectiva. Evidentemente, a día de hoy, pues es evidente que la gestión de ese referéndum, pues bueno, abrió posibilidades, por decirlo así, de confluencia de diferentes descontentos sobre ya una base que no existía previamente, porque la oposición eran sujetos atomizados con proyectos políticos distintos, pero no tenían por decirlo así, un elemento que los aglutinara, ¿no? Yo creo que en eso pues el referéndum lo fue y el tema de la repostulación. Ahí hay blancos y negros también, porque claro, cuando luego ves la presencia de Almagro para avalar la reelección, pero luego no, entonces dices, bueno, aquí quiero decir, sí, pero no, no, pero sí, sí, pero no, hazlo, pero luego no, pero luego me parece mal si lo haces. Pero entonces es como, bueno, hay muchos elementos muy turbios. Creo que el referéndum fue un elemento importante
Creo que otro elemento de quiebre de otras cosas, pero que también se arrastra y ya se engancha con el 2016, fue el tema del TICNIS, que creo que lo mismo que pasó con el tema del mar, pues a lo mejor la lectura que se hizo de ese conflicto bueno, pues agitó un poco los cimientos del proceso. El TICNIS fue pues una serie de protestas sobre la planificación de la construcción de una carretera que atravesaba un parque natural. Hubo muchas protestas, muchas negociaciones, no se llegó a un acuerdo y sobre todo lo que se hizo, yo creo que lo que consiguió el TICNIS es, digamos, insertar la discusión en el cuestionamiento de lo indígena, de lo indio, de cómo hay que ser indio, quién es más indio, ¿no? Porque esta era una reivindicación de buena parte de los indios del Oriente. Y cuando ya se hizo la consulta ya era quizás un poco tarde, bueno, no lo sé. A día de hoy la carretera está sin construir, que a mí me parece lo más significativo. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué pasó, quién eran los verdaderos indios que decían que no, pero luego sí. Pero bueno, creo que eso es importante, el referéndum es importante. Y luego creo que sin duda lo más importante es la reacción a lo que se estaba consiguiendo. Quiero decir, si nosotros consultamos los datos económicos del 18, del 19 en Bolivia, son aplastantes. O sea, se reduce Estamos hablando de datos estándar, sí, del Banco Mundial, si queremos, en términos de pobreza extrema. Entonces, la discusión no estaba en la mejora económica, no de un grupo, sino de todo el país como conjunto. El problema es cuando se deja de asumir que el proyecto es un proyecto colectivo, que tiene que haber personas que van delante de otras, o entender que, bueno, pues esa igualación igual se está produciendo de forma demasiado rápida o, digamos, dejando fuera a colectivos determinados. Yo creo que eso es un elemento determinante, es decir, la respuesta a esa igualación. A esa igualación material y a esa, no solo material, también simbólica, pues de un grupo de la población que antes estaba excluido, ¿no? Y de repente pues está en la universidad, está en el gobierno y toma decisiones correctas o incorrectas, pero ahora se está tomando, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un componente de fondo muy fuerte en un contexto pues, extremadamente racializado. Y creo que los demás elementos los van aportando, pues eso, un poquito de aquí, otro poquito de allí, y cuando no hay un proyecto de oposición y no hay una oposición sistemática con un proyecto de país, cuando no se discute un proyecto de país, pues no hay un elemento que aglutine. En el momento en el que se produce, yo creo que el referéndum lo que les da es una chispa para empezar a sacar otras cosas, también se mezclan con temas personales, ya se cuestiona la vida personal, entonces ya empiezan a entrar otros elementos que antes estaban fuera. Y luego, bueno, pues lo que ocurre después, pues yo creo que es una mezcla de cosas y de elementos que finalmente, por desgracia, se decantan en función del monopolio de la fuerza, que es el ejército y la policía. Y luego, sí, personas que de forma evidente pues sugerían cualquier tipo de solución a la crisis menos la constitucional. Y ahí hablo de un espectro amplísimo, en el que entra embajadores, representantes de instituciones extranjeras, por supuesto también la Embajada de Estados Unidos, por supuesto, es un elemento también, pero no creo que sea tan fundamental. Es importante, probablemente no se hubiera producido, ellos estarían ahí aportando, pero hay muchos más elementos, más embajadas, más representaciones, gobiernos extranjeros que tampoco se pronuncian, falta de decisión. La OEA es un elemento fundamental, la OEA que había estado antes apoyando la repostulación y que de repente saca un informe incendiario, o sea, es decir, todo eso. Ahora, la narrativa del fraude, de que se iba a producir un fraude, estaba absolutamente instalada en la sociedad. Hay encuestas de abril en el cual más del 60% de la población ya creía que se iba a producir un fraude. Entonces, están todos esos, quiero decir, están un poco, si queremos, los malos tradicionales, ¿no? Estados Unidos, vale, sí, no le vamos a quitar importancia. Pero creo que también es importante pensar en la importancia que tienen otros elementos. Está ahí, no hay duda. Sabemos que Calimán se reúne con en la embajada norteamericana, sabemos que Camacho también.
Pero finalmente el ejército toma las decisiones y la policía toma las decisiones y la iglesia toma las decisiones y la universidad toma las decisiones y todo el mundo tiene un poco de agencia. Entonces, bueno, se juntan una serie de elementos y es la tormenta perfecta apoyada en una movilización popular que era importante y a la que de repente le pasan por encima, pues eso, todo, directamente pasa un señor que llega al palacio y deja allí una Biblia y una carta. Y yo creo que ahí también es importante ver que no todas las movilizaciones son democráticas. Cuando ya empezamos con el tema de tribunales electorales, pues hombre, ya una cosa es el derecho a la protesta, por supuesto, y otra cosa ya, si quemamos tribunales electorales, secuestramos a hermanos de presidentes de parlamento, ahí ya entramos en otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso se utiliza, se provoca, pues eso, se crea una zozobra social, y todo eso pues va construyendo un ambiente en el cual el detonante final pues viene una parte, porque es una parte del sector cruceño y se hace con los mandos del asunto y luego ya pues bueno, se apaña allí una cosa para que no sea esta la otra, le pone la banda y tal, pero claro, cuando ya tienes de entrada el apoyo del ejército y de la policía, porque finalmente este tipo de procesos lo que te vuelven a poner sobre la mesa es que lo que decía antes del vacío de poder, bueno, el vacío de poder hay cuando no hay poder y es verdad que hay días de zozobra en los que hay civiles patrullando las calles y tomándose la justicia por su mano y todo eso, pero eso no quiere decir que haya un vacío de poder, eso quiere decir que evidentemente se está dejando que se ocurra porque está colaborando con el ejército que está protegiendo eso y con la policía que ya está entregada. Cuando ya la policía tiene el apoyo del ejército, pues ya está el monopolio de la violencia, si es que esto es como más clásico, lo cual es relativamente triste, ¿no? Pero finalmente es como se produce. Y haya habido los errores que haya habido, que esto es una cosa que a mí siempre me gusta dejar encima de la mesa, errores hay, seguro, el que hace cosas se equivoca, pero ninguno de los errores justifica un golpe de Estado, ninguno. No hay justificación alguna para sugerir constantemente soluciones inconstitucionales a lo que estaba ocurriendo, forzar un comunicado del Tribunal Constitucional que dice que esta señora puede, pero que luego el comunicado no sirve. O sea, es todo como una serie de cosas que no se comprenden, pero que el propio momento lo va llevando y claro, cuando explota y evidentemente quienes se hacen cargo de la situación, pues son quienes se hacen cargo de la situación. Y también Y nada, entonces, hay errores, insisto, que eso es importante dejarlo claro y me gusta, hay errores, por supuesto, y los podemos analizar y yo los cuento en el libro y cuento muchos más en el libro de los que estoy contando aquí. Si has leído el libro te darás cuenta de que va de arriba a abajo y no intento saltar ningún charco y los hay, pero nada de esos errores justifica lo que viene después, ninguno. como dices, quienes nos están escuchando, insisto en que necesitan leer el libro para profundizar mucho más en todo esto que estamos hablando. Vamos a hacer un poquito de publicidad también. Y también en todo efectivamente, en todo este proceso hay un componente que quizás se entremezcla y atraviesa también el componente de clase y este poder establecido que se ve cuestionado, que es el componente racial al que has hecho ya mención. Yo durante estos meses he utilizado también alguna hoja de tu libro, alguna frase para referirme a procesos como el de Colombia, en el que Petro también ha visto un cuestionamiento muy basado en la raza. También sucede en Brasil, sucedió también en Venezuela en su momento. No sé si crees que este es un componente realmente clave en todos estos procesos en el que el dominio de clase también se ve un poquito como desafiado por ese componente racial. Digamos que los blancos o los mestizos siempre han sido los que han detentado el poder y hoy en día, como tú decías, un indio cuestionando, diciendo que no a ciertas clases, hace que sea peligrosa esa combinación. Pues yo creo que sí, y sobre todo en algunos países más que en otros, en países como Bolivia, donde las mayorías son como son, pero creo que en toda la región. Lo que pasa es que es lo que, bueno, lo tengo por ahí, creo que en una nota del libro, cuando hablo de la colonialidad de poder de Quijano, ¿no? Creo que una cosa, en el caso de América Latina, es indisoluble a la otra, ¿no? La clase y la cuestión racial. Lo que pasa es que es verdad que a veces nos olvidamos de una dimensión fundamental, y esto aquí mis amigos latinoamericanos discutimos mucho sobre esto, y como yo me meto en los charcos, pues me meto. Lo que es una cuestión fundamental que es, la cuestión no es decir, la perpetuación de ese sistema
de clase de clase racializada o de comprensión de clase, lo que planteaba Mariátegui, pero un poco a día de hoy, ¿no? Esa comprensión de las dos cosas es un poco imposible de entender. O sea, podemos seguir echándole la culpa a los españoles, como digo yo, que es una cosa que está ahí y que tiene la culpa de todo. Pero quien reproduce el sistema de dominación blanco, mestizo, además lo has dicho muy bien, blanco, mestizo, republicano, son los criollos que se quedan allí. Y son los que repiten eso. Y son los que a día de hoy siguen allí. Entonces, a mí me parece es como echar la culpa de todo a Estados Unidos. Es genial. Es que da igual, las guerras, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Genial. Pero sabemos que en realidad, si nos ponemos un poco serios, sí, pero no. O sea, sí, pero hay que matizar cosas, ver de qué manera, de qué forma. Es decir, y esto es lo mismo. Tú puedes seguir echándole la culpa a los españoles, ¿no? Pero realmente la forma de reproducir ese sistema viene precisamente de la época de la independencia, de la descolonización y cómo eso se mantiene, sin quitar, por supuesto, la importancia del proceso colonial, que es fundamental para entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la conjunción entre las dos cosas es brutal. Es brutal porque la propia colonialidad de ese poder se mantiene no solamente en una cuestión de clase, que también, material, sino también en una cuestión racial, ¿no? Entonces yo creo que la reacción a todo eso es, bueno, pues es muy importante. Es decir, la importancia de Francia Márquez como vicepresidenta es por muchos motivos. Pero también porque es mujer y también porque es afrodescendiente y también porque limpiaba casas. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno del proceso de cambio ponía de ministras a señoras que eran asistentas. Quiero decir, que yo me acuerdo cuando éramos pequeñas aquí que pusieron a Corcuera de ministro, que no tenía carrera, y fue un escándalo terrorífico porque cómo iba a ser un electricista ministro. Bueno, pues llevemos eso a este contexto, ¿no? Entonces, yo creo que la mezcla de esas dos cosas es muy explosiva. Por la parte material, sin duda, de clase, o sea, a mí me parece fundamental ese tema, pero claro, cuando ya se juntan las dos cosas es muchísimo más poderoso. Entonces, claro, cuando las mayorías populares funcionan de una manera y cuando, aunque tú tengas ese componente, porque lo interesante de todo esto es ver cómo luego la adhesión a muchas de esas causas también viene de personas que para subir de clase se compran ese imaginario, independientemente de cuál es su origen, ¿no? Entonces, claro, es una confrontación de las cosas muy brutal porque tiene las dos cosas a la vez y muchas veces son inseparables. Y a veces la clase yo entiendo que la clase es una cuestión material, obviamente, pero en el caso de América y sobre todo de Bolivia tiene muchos más componentes, ¿no? Y al estar racializado es que no hay más. Entonces, claro, es muy interesante ver cómo funciona. Yo creo que es lo que decías, ¿no? Y que yo quizá ya lo he intentado mencionar antes, ¿no? El no mirar para abajo, el mirar a la gente a la cara y decirle, estáis bloqueando con pititas, quizás sean afirmaciones desafortunadas. Yo no estoy entrando en que sean afortunadas o desafortunadas. Lo que estoy diciendo es, no te tengo miedo. Quiero decir, son cosas fuertes, ¿no? Yo me acuerdo de Felipe Quispe, que también hablo en el libro, que es un líder que falleció en 2021, un gran líder boliviano, que fue parte del EGTK, el ejército guerrillero de Tupac Katari. Felipe Quispe, cuando en un momento determinado hacen una entrevista cuando iban a ir a la cárcel por haber acusados de haber participado bueno, no se sabía muy bien cuál era la acusación porque nunca la hubo, pero vamos, supuestamente atentados terroristas, una acusación muy grave, un proceso sin ninguna garantía de vida, pero bueno, acabaron en la cárcel. Y él le preguntaban que por qué lo había hecho, ¿no? Y él decía que no quería que su hija fuera su asistenta ni que su hijo le cargara las canastas. Porque esa era la actividad que tenía un indio. Da igual el dinero que tengas, no importaba, la clase era imposible, pues siempre vas a estar en la misma, pero entonces, claro, eso que parece como tal es muy fuerte. Entonces, si eso ya se mezcla con un componente de, resulta que ahora estos, pues mira, pues tienen un bufete, gobiernan, aunque gobiernen mal, porque claro, el ser indio no te hace ser mejor persona ni peor, es igual que las otras. Y tomas decisiones o no, te equivocas o no, pero eres igual. Entonces, esa igualdad a mí me parece, es verdad, parecerá muy pasado de moda, pero para mí es una cuestión revolucionaria. O sea, el que que parece es una cosa tan básica. Sin embargo, que todas las personas tengan las mismas posibilidades
las mismas capacidades de poder desarrollarse de la manera que elijan dentro de la sociedad. Pues eso es absolutamente revolucionario. Entonces, claro, en el caso de América Latina pues tiene un componente fundamental y, por ejemplo, es una cosa muy interesante a explorar en el caso de Chile. Porque en el caso de Chile, por ejemplo, en el tema de los mapuches, es muy interesante porque los mapuches entienden que sus colonizadores no son los españoles, son los chilenos. Entonces, ahí hay una vuelta más de tuerca en el sentido de que, bueno, no quieren plurinacionalidad, no quieren un acomodo territorial. Entonces, ese es un tema muy interesante y, de hecho, cuando hay represión, la mayoría de la población no tiene... Entonces, yo creo que ahí hay que darle muchas vueltas porque ahí hay otro componente de clase también muy claro, pero claro, ya está mirando hacia otro lado. No estamos hablando de 500 años, es que son estos señores de aquí. Entonces, bueno, creo que ese es un... Para seguir este tipo de cosas es muy interesante ver cuál va a ser el desenlace de esta cuestión en Chile. Escenario interesante también el chileno, sin duda. Y ahora, para hacerlo un poquito más difícil todavía, te diría de brevemente resumir o señalar la lección que crees más importante que debiera de aprender o anotar el gobierno boliviano de todo este proceso al que hacemos referencia. La verdad es que no lo sé. O sea, quiero decir, se me ocurren muchas cosas, pero al mismo tiempo sé que la política es contextual y que puedes hacer exactamente lo mismo y te puede salir de una forma totalmente distinta. Entonces, no lo sé. Sí que creo que una cosa fundamental, pero no para Bolivia, sino en general en el mundo mundial, es, desde luego, tener un ejército y una policía leales al orden constitucional. Esto también es de primero de GB. Nosotros en este país también lo aprendimos de mala manera, pero se aprendió más o menos. Y es una cosa como muy básica y cero revolucionaria, pero es que es verdad. Es decir, el ejército, sobre todo el ejército, pero también la policía, pero sobre todo el ejército, tienen que ser leales a la orden constitucional. Y en el momento en el que se rompe la cadena de mando y están tomando decisiones, yo no puedo, no, o sea, es decir, se llama como se llama, es un golpe de estado, te guste, no te guste, entonces eso ocurre. Entonces, claro, al mismo tiempo, si tú examinas la relación entre el gobierno del proceso de cambio y las Fuerzas Armadas, es una buena relación, supuestamente. Entonces, por eso no sabes muy bien qué lecciones aprender, porque supuestamente era bueno. En algunos países en los que ha habido estos problemas, lo que se ha hecho es depurar el ejército, por decirlo así, que depurar suena fatal, pero bueno, digamos, pues cambiar una parte del ejército. Yo no sé si esa es una solución, no tengo ni idea, pero desde luego que hay que contar con unas fuerzas armadas, con un ejército leal al orden constitucional, no a una persona, al orden constitucional, que está acordado por toda la sociedad, te guste o no, creo que es fundamental. Y leales a no romper cadenas de mando, a no tomar decisiones por su cuenta, más o menos empujadas por la embajada de turno, y desde luego no apoyar o no reprimir sistemáticamente a partir de la firma de un decreto que, claro, les da impunidad, entonces reprimes y ya acabas de asentar lo que acabas de hacer. O sea, participar en eso a mí me parece terrible. O sea, lo de antes también, pero ya lo de salir a matar con impunidad ya es como, bueno, yo creo que eso ya no sé si es un ejército, pero a ver, en unas circunstancias que hacía tiempo que no se veían en la zona, ¿no? Yo creo que eso sería algo a tener en cuenta. Pero insisto, podría hacerse de la misma manera y a lo mejor resultar de una forma totalmente distinta, porque la política es así, por suerte o por desgracia. Otra cosa que creo que es importante para reflexionar es pues el tema de lo que ha provocado históricamente, por decirlo así, la cuestión de la reelección presidencial en Bolivia. En Bolivia y en toda la región, pero en Bolivia especialmente, ya Víctor Paz, el líder del Estado del 52, ya tuvo problemas con la reelección. Entonces, yo creo que hay formas muy diferentes de plantear una reelección y creo que la reelección a mí no me presenta ningún problema en particular. Aquí tenemos gobernantes que están 20 años, a mí no me presenta ningún problema. Pero creo que hay que encontrar la forma de, bueno, pues abrir las posibilidades y las capacidades de querer continuar un proceso, pero encontrando una manera
que de alguna manera satisfaga también determinadas normas de la democracia liberal, por decirlo así, ¿no? Porque es verdad que en determinados contextos el votar y la democracia liberal, digamos, los repertorios de la democracia liberal son muy importantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En España se nos ha olvidado, pero en España durante los años 80 votar era revolucionario. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No sé de qué manera lo haría, no tengo ni idea. Y seguramente a lo mejor se haría de una forma y luego saldría de otra, porque las cosas son así. Pero bueno, prestarle atención pues no está de más. Pero creo que el elemento fundamental es el de porque finalmente es el que decanta la balanza de un lado o de otro, porque decide eso. Y luego ya quizás, pero bueno, estas son dinámicas que aquí también conocemos en los partidos de mucho tiempo, etcétera. Ya dinámicas, pues eso, algunas que las cuento en el libro, ¿no? Quizá de la propia gestión interna de las organizaciones sociales, de cómo van entrando, pero eso es, bueno, pues es que en realidad si te fijas son todo cuestiones que puedes extrapolarlas también y que no son problemas específicos de allí, ¿no? Pues eso, digamos, la participación de las organizaciones sociales en el gobierno y cómo eso, pues a través de la participación también va desmovilizando. Yo siempre lo traigo al ejemplo de aquí. Acordémonos en el 82, cuando llega el PSOE, todo el mundo con el carnet en la boca, todo el mundo entra en puestos y eso lo que hace es producir todo lo que viene después en parte, también la desmovilización. O sea, creo que son procesos que forman parte de la política. No sé si por suerte o por desgracia, pero están un poco ahí. Entonces también a lo mejor, bueno, pues prestar atención a esas cosas. Pero más allá de eso, no sabría muy bien. No sabría muy bien cuáles son esas lecciones, porque creo que a lo mejor se podría haber hecho igual y hubiese ocurrido de una forma distinta. Y a lo mejor hubiese estado el ejército en su lugar, bueno, si hubiera estado el ejército en su lugar, no hubiera pasado, obviamente. Pero quitándolo de tal, pues a lo mejor eso, lo que decía lo de la democracia, yo esto del referéndum, no sé, habría que haberlo formulado de otra manera, aun siendo conscientes de que fue una de las cosas que se aprobó, que se cambió para poder aprobar la Constitución, que se tuvo que negociar para poder aprobar la Constitución. Es decir, es una cuestión que viene de antes y que ha sido siempre como, bueno, pues un talón de Aquiles. Eso sería un poco, ¿no? Porque finalmente con errores hay aciertos también y nunca sabes, yo creo que precisamente son más grandes los aciertos y creo que por eso se produce lo de 2019. Entonces, más allá de estas cuestiones que son fundamentales, y hay más, por ejemplo, el tema del TIRMIS, ¿no? Pues que decíamos, pues a lo mejor hacer la consulta un poco antes, o pues quizás sí, pues a lo mejor haberlo hecho de otra forma, pero a lo mejor lo haces de otra manera y te sale de otra forma también, entonces no lo sé, no sé, y sobre todo lo de, también hay que pensar, y esto también Mara impopular, que es muy difícil suceder a ciertos líderes, ¿no? Hugo Chávez es uno de ellos y Evo Morales es otro. Entonces, claro, el peso de la sucesión, por decirlo así, también es muy grande. Entonces yo creo que, bueno, hay una cosa que hay una cosa que me acabo de acordar ahora, que es importante y que quizá pasó desapercibida, pero que fue fundamental, que es no debes agraviar a las mayorías populares quemando la huipa. Pero eso es algo que no hizo el gobierno, eso lo hicieron los policías, básicamente. Entonces, quiero decir, eso fue fundamental. O sea, a partir de ese momento empezó a salir la gente en el alto, empezaron a organizarse, porque significa muchas cosas. Pero eso no lo hizo el gobierno, entonces no es una lección aprendida. Sí es una lección aprendida o algo así en el sentido de que esto ya es parte del pueblo, entonces cuidado. Y luego yo creo que lo más importante, que es lo más difícil y tampoco sabría cuál es la solución, es que los procesos, esto lo dice siempre un colega mío, Danilo, que me encanta cómo lo dice, que es, no hay que confundir el tren con el maquinista. Entonces yo creo que el tren es el tren y es más importante que el maquinista. Entonces yo creo que eso hay que, digamos, ponerlo en valor. ¿Cómo? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero creo que si lo supiéramos no estaríamos aquí ni escribiríamos libros. Entonces, bueno, yo mi aportación no es tanto en ese sentido, sino, bueno, en realidad el libro lo que intenta es un poco pues abrir este proceso, ¿no? De charlar cosas, de ver cosas, de que a lo mejor las cosas se hacen en el momento
como se puede o como se debe. Y bueno, y sobre todo hablar, ¿no? Porque a mí los silencios sobre las cosas me parece que, viviendo de un país como el nuestro, los silencios son terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues darle vueltas a las cosas, hablar de lo que haya que hablar y, por supuesto, desde mi punto de vista, seguir profundizando el proceso de cambio, que es un valor fundamental. Pero para eso hay que, bueno, pues darle vueltas, lo que tú dices, no, esta pregunta tan tonta que me has hecho, las lecciones, y no, no las hay, pero sí te hace pensar en, bueno, pues posibilidades, en horizontes diferentes, en cómo hacer las cosas, en poner en valor lo que se ha hecho, bueno, este tipo de cosas. Pues agradecerte nuevamente que hayas sacado tiempo para charlar con nosotros. Para mí personalmente ha sido una charla maravillosa. Invito a todo el mundo a que lea este libro porque creo con esta última pregunta que no solo van a poder sacar lecciones para el proceso en Bolivia, sino, tal y como dices, también se pueden aprender muchas lecciones para nuestros propios procesos. O sea que nada, un placer poder charlar contigo y esta es tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el interés.